Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es un video de respuesta a sus comentarios en el foro del tema número 2 sobre el surgimiento de las universidades en el actual territorio argentino, en aquel entonces parte del Virreinato del Perú y luego Virreinato del Río de la Plata. El objetivo de las preguntas es hacer una especie de repaso, de mirada sobre sus lecturas acerca de la bibliografía eh, que recorre la historia de la universidad, primero la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, y luego, el surgimiento o las bases del moderno sistema universitario ya con el Estado argentino en su fase de consolidación, el Estado-Nación, para fines del siglo XIX, y los debates también que surgen un poco en ese contexto de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre la forma que adoptó la universidad en Argentina. Vamos a ir por partes. Nuevamente hay una moción de orden que es importante señalar, indicar. Tiene que ver con que nosotros tenemos una norma que es intervenir en el foro. Las intervenciones en el foro no se evalúan en tanto y en cuanto estén mal o bien y tienen una calificación personal, esas intervenciones, pero sí es importante y es obligatorio en realidad participar en el foro. Tenemos 7 actividades, entiendo que en algún caso una actividad se nos quede traspapelada, no lleguemos, pero hay que participar en el foro, ¿sí? Hay que participar en el foro. Puede haber alguna actividad que nos haya quedado colgada, pero es muy importante que entiendan que hay que participar. Nosotros tenemos muchas personas matriculadas, la cantidad de intervenciones es mucho menor a la cantidad de personas matriculadas en nuestra comisión. Entonces, la primera atención es esa. Y la segunda es, yo los foros los puse con fechas de cierre para que nosotros vayamos haciendo las respuestas en función de todas las reflexiones que ustedes volcaron en el foro. Entonces aquí tenemos un problema, ¿sí? Tenemos que estar abriendo permanentemente. Entiendo que en estas primeras semanas es todo muy caótico, hay algunas personas que recién ahora les abrieron el aula virtual, entonces vamos a tratar de ir normalizando el curso de las intervenciones en el foro en las fechas que están planificadas, ¿sí? Si ustedes me escriben, mira, tengo las respuestas armadas, no lo puedo pegar, bueno, yo reabro y lo ponemos, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir sobre las fechas a partir de ahora, que supongo que ya está, todas las personas que van a participar ya tienen acceso al aula virtual, ¿sí? Hechas estas mociones de orden, vamos a hablar de algo mucho más interesante que tiene que ver con eh, un comentario sobre sus reflexiones, ¿sí? Sobre sus reflexiones, y que este comentario está hecho con el ánimo de fortalecer sus lecturas y su comprensión de ese largo proceso histórico que tiene casi 3 siglos, ¿sí? Que se ve en estos textos, por ejemplo en los capítulos del libro de Pablo Buchbinder. Vamos por partes, ¿sí? Lo primero es que yo he notado cuando se establecen las respuestas de parte de ustedes, en algunos casos hay como respuestas muy formales respecto de fechas o actas o documentos legales, pero no está claro, no está claro eh, qué tipo de relaciones sociales, qué tipo de educación, eh, qué tipo de problemas educativos, de concepción de la enseñanza, de utilidad de la enseñanza o no, eh, se ven ustedes en esas universidades sobre las cuales solamente me ponen, bueno, en 1613, la orden jesuítica en Córdoba, ¿no? Digamos, eso no me explica muy bien lo que,
lo que ocurría allí, ¿no? Entonces, las preguntas tienen la intención de ir un poco más allá de la formalidad de la fecha y ver cómo ustedes pudieron ver, comprender qué tipo de institución universitaria. Porque para quienes han leído, supongo que las imágenes mentales que ustedes pueden tener sobre la Universidad de Córdoba, por ejemplo, en la época de su surgimiento, en 1613 y las primeras décadas, es un tipo de universidad que es muy distinta a la universidad donde ustedes trabajan, ¿no? Donde ustedes estudiaron, trabajan y van sus hijos o hijas, ¿sí? Es decir, es un lugar, un tipo de institución con reglas, con proyectos, con intereses, con fines, con objetivos muy diferentes a las universidades donde trabajamos nosotros. ¿Por qué? Bueno, la época es totalmente diferente y las instituciones que conducen la sociedad y la universidad son muy distintas de las nuestras, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es cuáles eran las características, no es en qué fecha se fundó, qué documentos, ¿sí? Entonces, lo mismo que cuando preguntamos cómo surgió la Universidad de Buenos Aires, bueno, está bien poner la fecha en 1821, es correcto, eh, y que es digamos, una directiva del gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Pero hay algo allí que es, bueno, cómo surge en el sentido de qué problemas se intenta resolver esa sociedad con esa institución, ¿sí? De dónde salen los primeros docentes, de dónde salen los estudiantes, qué esperan hacer en esa universidad. Bueno, esas son las formas de abordar este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿no? Las características principales. En general, quienes se adentraron en el tipo de respuesta, ¿sí? que se requiere esta pregunta, bueno, en general tuvieron bastante aciertos, ¿sí? Es una universidad creada sobre el molde de la educación escolástica, con las formas más parecidas a lo medieval, es una universidad menor, ¿sí? De las universidades de América, eh, bajo la égida de la orden jesuita. Esta universidad es una universidad muy pobre, ¿sí? Que recibe estudiantes de buena parte de la zona sur del Virreinato del Río de la Plata, que forma sobre todo teólogos y en menor medida juristas, ¿sí? Y bueno, y ese tipo de universidad además es una universidad eh, con un corte racial, con un corte de clase y un corte de género muy claro, ¿sí? Es decir, a esa universidad iban varones, ¿sí? Iban varones, eh, digamos, por lo menos pudientes, como mínimo bastante pudientes, y además había una restricción de lo que en esa época se llamaba, ¿no? Y nos resulta bastante fuerte de leer en estos tiempos, la pureza de sangre, ¿sí? No se aceptaba indígenas, no se aceptaba población mestiza, etcétera. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esa universidad? ¿Para qué se crea esa universidad? Bueno, porque es necesario formar a los cuadros de la administración eclesiástica y colonial en Córdoba, ¿sí? Y ese es el principal objetivo de esa universidad. Esa universidad, ¿sí? Sigue más o menos en ese curso hasta el momento de las reformas borbónicas, en el último cuarto o último tercio, ¿sí? Del siglo XVIII. Es decir, hay más o menos un siglo y medio en manos de esa universidad de la orden jesuita. Cuando se ocurren, comienzan las reformas borbónicas en el Imperio Español, la corona toma como decisión expulsar a los jesuitas de sus dominios, de sus instituciones.
hay una buena explicación en el libro de Pablo Buchbinder sobre cómo es, qué es lo que se discute alrededor de- de la expulsión de los jesuitas, por qué los expulsan, ¿sí? Fundamentalmente está la discusión si los jesuitas son, eh, digamos, son fieles a la monarquía o tienen otro tipo de fidelidad, ¿sí? Este, y hay discusiones teológicas, políticas, ¿sí? De fundamentación política, pero a partir de allí la universidad pasa a manos de los franciscanos. Y es en manos de los franciscanos donde está formalmente en el momento de la independencia. Ahora bien, hablar de la época de la independencia nos lleva a la segunda pregunta que tiene que ver con el surgimiento de la Universidad de Buenos Aires y qué la diferenció de la de Córdoba. Aquí también he notado un alto porcentaje de acierto, de buena orientación de ustedes sobre el tema, ¿no? Es decir, es bastante común encontrar en sus reflexiones la idea de que la Universidad de Buenos Aires surgió con el objetivo de resolver problemas del comercio, de la actividad económica, eh, de la comercial, de la actividad militar, incluso de la ciudad, del puerto, de las estancias. Es decir, aquí hay un buen diagnóstico, si es una universidad que no, aunque tiene una presencia, los primeros rectores fueron sacerdotes, etcétera, pero no es una universidad que surge como una iniciativa de la iglesia o de una orden religiosa, ¿sí? Este, y eso es una diferencia muy grande con Córdoba. La otra cuestión importante que me parece sustancial subrayar es que la Universidad de Buenos Aires surge sobre la base de muchas instituciones de enseñanza superior previas en la ciudad de Buenos Aires. Instituciones pequeñas, dedicadas a determinadas ramas de la actividad, eh, por ejemplo, la medicina o, o, o el derecho, etcétera, pero no es una creación sobre un vacío de educación superior. Y eso también es una diferencia importante. Eh, Naturalmente, ¿sí? El siglo XIX en Buenos Aires es un periodo de la historia muy diferente al siglo XVII, el principio del siglo XVII en Córdoba, ¿sí? Además de la independencia, estamos hablando de un mundo ya posterior a la primera revolución industrial, un mundo donde las relaciones de producción capitalista se están empezando a globalizar, un periodo largo que todavía continúa en nuestros días, ¿sí? Y estamos hablando de una sociedad mucho más conectada con el planeta y con los cambios del planeta. Piensen también en la etapa posterior, incluso a las guerras napoleónicas, ¿sí? Es una etapa de la historia absolutamente diferente. Ahora vamos a ese siglo XIX, nos lleva a una tercera pregunta, ¿sí? De las cinco que hemos presentado para la reflexión de ustedes, y que tiene que ver con el modelo universitario de la Argentina del siglo XIX, ¿no? Preguntamos, bueno, ¿por qué puede decirse que fue de inspiración napoleónica? Y aquí hay, yo diría, algunos y algunas que acertaron y lo vieron muy bien, y otros que lo vieron medio como a medias, ¿no? Como a medias. Es decir, eh, algunas personas dijeron, viéndolo las que lo vieron a medias, dijeron, bueno, porque es una universidad centralizada, ¿sí? Es una universidad pensada desde el Estado, etc. Bueno, esa es una parte del asunto. La otra parte es que es una universidad fundamentalmente para formar profesionales, ¿sí? Esta es una cuestión que me parece vital que nosotros tengamos en consideración, ¿no? No es una universidad, algunos pusieron la palabra científico, no es una universidad preocupada por la actividad científica, ¿sí? Incluso la investigación científica en la Argentina del siglo XIX no es un asunto muy relevante para la organización del Estado, ¿sí? Eh, y agrego yo, piensen
en que el siglo XIX además es un siglo de guerras civiles, es un siglo muy largo, muy complejo para la organización, para lo que después va a ser el Estado-Nación argentino. ¿Sí? Este agrupamiento de provincias, hubo distintos agrupamientos de provincias, hasta que por las armas se llegó a determinada configuración del territorio, ¿sí? Una configuración que incluso incluyó, perdón el mal uso del lenguaje, ¿no? Una guerra con Paraguay, ¿sí? Que es la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, ¿sí? Donde también se van marcando los límites del Estado Nacional y también la guerra de la conquista de la Patagonia y el genocidio indígena, ¿no? Entonces, me parece que el siglo XIX fue un siglo muy violento, muy largo, pero el modelo universitario, si es que eso tomó forma, ¿sí? Finalmente, es un modelo de un Estado que intenta ser un Estado centralizado, incluso cuando le toca ser provincia, ¿no? Estar por las suyas a Buenos Aires, separado del resto de las provincias, bueno, que digamos es una universidad al servicio del Estado, ¿sí? Para producir los cuadros profesionales necesarios, ¿sí? Y esos cuadros profesionales son para cumplir con tareas de administración, de organización del Estado, de organización del comercio, ¿sí? No es, no hay una búsqueda de una universidad, por ejemplo, como pasa en la Universidad de Córdoba, para formar en la fe, o no hay una universidad pensada para la alta cultura o para la investigación científica, ¿sí? Para ampliar el conocimiento. No, es una universidad mucho más un modelo utilitario, ¿no? Y esto nos lleva a las dos últimas preguntas que tienen que ver con, en primer lugar, ¿sí? La cuarta pregunta, que es ¿qué tipo de normas estableció la ley de Avellaneda para el funcionamiento de las universidades? Bueno, fundamental comprender que esa ley de Avellaneda es una especie de esqueleto muy, muy minimalista, muy pequeño ese esqueleto, en el cual las normas que establece son muy generales, ¿sí? Y es fundamentalmente no meterse en lo que pasa dentro de las universidades. ¿Sí? ¿Cómo se organizan las universidades? Bueno, tienen que tener un rector, lo elige la asamblea universitaria, a los profesores los designa el Poder Ejecutivo sobre una terna, ¿sí? que eleva el consejo directivo de las facultades, pero no hay mucho más. ¿Y qué es lo que tenemos que conversar sobre eso? Bueno, lo que tenemos que conversar sobre eso justamente y reflexionar es que las reglas son que casi no hay reglas. Las reglas son muy, muy pequeñas. No hay en esas reglas que establece la ley Avellaneda, ¿sí? No hay, y esto queda bastante claro, ningún objetivo de la universidad. ¿Para qué tenemos universidades? Bueno, ese no es un asunto de la ley, ¿no? ¿Qué tipo de educación hay que desarrollar? ¿Qué tipo de vida cotidiana pretendemos que se desarrolle dentro de las universidades? Eh, ¿Qué tipo de actividades, además de la enseñanza? De hecho, casi no se habla de la enseñanza y el carácter de la enseñanza. Bueno, eso es fundamental, ¿no? De conversar. ¿Por qué? Porque luego las leyes universitarias que tenemos en Argentina, más adelante, por ejemplo, la ley universitaria del 47 del peronismo, la ley universitaria posterior de los 60, bueno, todas las leyes establecen, ¿sí? ¿Para qué tenemos universidades? ¿Qué tipo de instituciones son las universidades? ¿Qué tipo de actividades se hacen en las universidades? ¿Cómo se enseña? Bueno, de un modo muy general, ¿no? Pero esta ley es especial en ese sentido y es una ley, digamos, que le deja a la parte de la élite que en cada universidad conduce las universidades, aparte de la élite cordobesa, la élite porteña, luego la élite platense, ¿no? Que conducen una universidad a, bueno, no meterse mucho el Estado Nacional en qué se hace ahí adentro, ¿no? Y esto
genera una situación muy compleja que nos lleva a la quinta pregunta y última, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que hemos visto, ¿sí? A lo largo de esta, de esta conversación, que es, bueno, ¿para qué, sí? ¿Para qué tenemos universidades? ¿No? ¿Para qué tenemos universidades? Fundamentalmente, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué formamos en las universidades? Y es lo que empieza a discutirse en el seno de la élite argentina para fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hay un personaje que clave de esa época, que es Joaquín B. González, ¿sí? Y que tiene que ver con la fundación de la Universidad de La Plata, ¿sí? Y que tiene que ver con otro modelo universitario, un modelo universitario que toma algunas cosas de Alemania, pero toma también algunas cosas del modelo universitario inglés. Y es, bueno, nosotros formamos dirigentes en la universidad o solo formamos profesionales, ¿no? Acá yo lo que vi es algo muy especial. En general veía que las intervenciones venían muy fuera de la respuesta, muy lejos de acertarle a la respuesta y en algún momento empezaron a acertar. Así que eso me muestra que también no solo leyeron los textos, sino que también van leyendo qué van haciendo las demás personas y tratando de volver al texto, ¿no? Porque bueno, la crítica de la universidad profesionalista, por eso también la conversación sobre lo que decía Ortega y Gasset en la semana, ¿no? Que pasó. Bueno, tenemos que formar dirigentes, ¿sí? Tenemos que tener una, una Argentina muy rica en esa época, ¿sí? Muy próspera, pero que no tiene sentido de la unidad nacional, del destino del país, de los objetivos por los cuales la sociedad se organiza así. La actividad universitaria era particularmente tosca, ¿sí? Los primeros centros de estudiantes, piensen, se dedicaban a actividades culturales, porque decían que las carreras universitarias no formaban, escuchen bien la palabra, formaban, no tiene que ver con eh, prepararnos en alguna profesión, tiene que ver con la cultura general, la comprensión de nuestro tiempo, ¿sí? Que va más allá de lo que hacemos como profesionales, ¿sí? Bueno, esta es un poco la tónica del debate sobre la discusión de qué tipo de universidad tenemos para fines del siglo XIX y principios del siglo XX adentro de la élite argentina. Les recuerdo, ¿sí?, que nos vamos a ver el día viernes a las 17 horas digamos, en el Zoom. Vamos a tener una clase que va a ir desde la reforma universitaria hasta el final del primer peronismo, con el golpe de Estado de 1955, es decir, un periodo desde el 18 hasta el 55, ¿sí? Un poquito antes del 18 vamos a comenzar. Y también les recuerdo que el día lunes, ¿no?, hay otra actividad para subir, ¿sí? Pongan pilas, son algunas semanas de clase y de actividades nada más, que son muy intensas, pero esperamos que a ustedes les resulten, además de gratificantes, constructivas y edificantes, ¿sí?, sobre la comprensión de las instituciones donde ustedes están trabajando. Les mando un saludo y nos vemos el viernes y también se van a encontrar con mi respuesta al foro el día martes.